El tema de este día corresponde a la longitud y velocidad de una onda. Hemos hablado sobre lo que es el período. El período se define como el tiempo que dura el ciclo de una onda. Poniéndolo de esta manera, tenemos nuestro plano cartesiano, que sería el eje Y, y aquí estaría el eje X. Sobre el eje Y se grafica lo que es la amplitud, ya lo voy a definir, y en lo que es el eje X se grafica el tiempo. Entonces el concepto de periodo se refiere a al tiempo, dice, que dura el ciclo de una onda. Entonces habría que definir de dónde a dónde está marcado el ciclo. Por ejemplo, si lo tomamos del punto de partida de la referencia, un ciclo corresponde todo el recorrido que hace desde el inicio hasta donde vuelve nuevamente a repetirse, o la fase donde inicia nuevamente la onda. Entonces, si este es cero, todo este espacio que va recorriendo acá hasta llegar a este punto correspondería al periodo, partiendo desde este punto hasta este punto. Todo esto, entonces, se considera como el tiempo o el periodo que dura la onda, y se expresa en unidades de tiempo, que pueden ser minutos, segundos, milisegundos, microsegundos. Va a depender del periodo de la onda. Pero también, si lo mido a partir de este punto, desde este punto hasta este otro punto, también, como aquí inicia nuevamente la fase esa, se va a volver a repetir exactamente en el mismo punto donde arrancó esta, en el ciclo adyacente, ¿va? Llega hasta este punto. A esto se le conoce como cresta positiva. La cresta positiva, exactamente en este punto arranca y describe todo esto. Hasta aquí se considera también que es el periodo de la onda, es la duración. También, para no confundirlo, la longitud de onda es el mismo concepto, solamente que ahí estamos hablando de espacio, porque es una longitud, espacio recorrido por el ciclo de una onda. Esta se mide en unidades de tiempo, unidades de tiempo, que sería la unidad en el sistema internacional es el segundo, en el segundo. Pero si estamos hablando de la longitud de onda, entonces es el espacio que recorre un ciclo. Si lo agarro desde acá, exactamente donde vuelve a iniciar el otro ciclo, sería también lo que es lambda o longitud de onda. Lambda, una letra griega. Y ahora ya no son segundos. Para representar la longitud de onda, la representamos o se utilizan las unidades de longitud. En el sistema internacional, el metro. Igual que acá, arranca desde este punto y llega hasta este punto. Entonces, todo este espacio ya no es el tiempo, sino que el espacio recorrido ahora corresponde a la longitud de onda, expresada en unidades de longitud, que pueden ser también los prefijos y sufijos, ¿verdad? Sufijos mili o milímetro, micro, micrómetro, centímetro, o los prefijos, ¿verdad? Kilómetro, hasta ahí, ¿verdad? Kilómetro. Entonces,
hay dos conceptos acá que se pueden asociar a este espacio. Si lo tomamos como distancia, estamos hablando de longitud de onda. Si lo tomamos como tiempo de duración, estamos hablando de periodo. Bien, y el otro concepto es la amplitud. La amplitud, observen que siempre tenemos como referencia este eje, ¿verdad? Este es el tiempo, y aquí tendríamos en el eje de la Y la amplitud. Entonces es la distancia medida en forma vertical hasta el punto máximo, ya sea hasta la cresta positiva o hacia la cresta negativa. Es la amplitud de una onda. Arranca la onda acá y describe aquí varios ciclos. Entonces la distancia medida desde el punto de referencia hasta el punto de máxima, donde está la cresta máxima, esto es la amplitud, ¿verdad? O si la voy a medir desde acá, desde partiendo de la referencia hasta el punto donde se encuentra la cresta negativa, el máximo de la cresta negativa. Esta va a ser la amplitud, solo que esta va a ser negativa, ¿verdad? Porque parte de la referencia hacia abajo, y esta amplitud es positiva. Entonces se mide también en centímetros, porque hay instrumentos como el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que grafica exactamente el tiempo en el eje de las X y en el eje de la Y la amplitud. Entonces los técnicos, cuando van a medir una onda, una señal en el osciloscopio, pueden medirle su amplitud en voltios, porque así están calibradas las escalas, ya sean milivoltios, microvoltios, ¿verdad? O voltios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuenta cuántos centímetros, por ejemplo, si aquí tuviéramos uno, estos fueran centímetros, 2, 3, y este es el 4, entonces llegó por acá, la marca, por aquí el técnico lee que es 4, 1, 2, 3, porque aquí es 4, 3.8, leyó 3.8, pero estos no son voltios todavía, son 3.8 centímetros, es la amplitud que ha tomado, de acuerdo al concepto, ¿verdad? Es la distancia máxima hacia arriba o medida hacia la cresta negativa. Ahora dice, bueno, pero como yo quiero calcular el voltaje, entonces voy a multiplicar ese 3.8 centímetros y observa la escala en la que está puesto el osciloscopio. Por ejemplo, está puesta en 50 milivoltios. Bueno, entonces la escala es de 50 milivoltios y multiplica. ¿Cuánto de acá? Vamos a ver, 5 por 8, 40, 5 por 3, 15 y una 16, ¿verdad? Daría 160 milivoltios. Quiere decir que esta parte de acá, medido desde este punto de la referencia hacia arriba, tiene 160 milivoltios. Y como estas ondas son simétricas, hacia abajo también va a tener lo mismo, 160 milivoltios. Si ustedes lo miden solamente hacia arriba, esto se le conoce como voltio pico. Voltio pico, 160 milivoltios, ¿qué sería este? Solo la cresta positiva. Pero si lo medimos todo, entonces le llaman voltaje pico a pico. Pico a pico. Y sería el doble, ¿va? Sería 320 milivoltios. Esta es la aplicación ya en la práctica. Estas cuestiones no son solamente teóricas de explicarlo así, sino que tiene su aplicación en la electrónica, el técnico en telecomunicaciones, toda la gente que trabaja en esta área sabe de estas cuestiones, ¿no? Vale, entonces el otro concepto es la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de una onda? ¿Qué es amplitud? La distancia máxima medida en línea vertical, ¿verdad? Pero si la miden en línea horizontal, ¿verdad? Entonces ya no es amplitud, entonces se llama longitud de onda. El otro concepto que se ha visto es la frecuencia. Frecuencia, de acuerdo al concepto, es la cantidad de ciclos que se generan en un segundo. Vean acá, ¿cuántos ciclos tengo? Tenemos aquí parte,
aquí llega, hasta aquí es el primer ciclo. Aquí viene, hasta aquí es otro ciclo. Vamos a ver que llegó hasta ahí, para sacarlo entero, el valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esta onda? Tiene 2 ciclos. Entonces la frecuencia de esa onda sería, como la unidad de medida es el hertz, 2 hertz, ¿verdad? Hasta aquí llegó un segundo, ¿verdad? De acuerdo al concepto, frecuencia es el número de ciclos que se generan en un segundo. Igual en un osciloscopio, como el eje X está marcado en tiempo, ¿verdad? Se pone la base de tiempo, le dicen la base de tiempo, de acuerdo a cómo podamos ver la onda, ¿verdad? Lo mejor que podamos verlo, y contamos el número de espacios. También lo medimos en centímetros y lo multiplicamos por la base de tiempo. Por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Por decir, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6. Entonces llegó, aquí era 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Llegó a la mitad, entre 5 y 6. Entonces, el técnico viene y hace esto. Vamos a medir la frecuencia. Frecuencia va a ser igual, aquí vamos a medir el tiempo, la base de tiempo, el periodo que estamos midiendo. El periodo, no la frecuencia, porque esto es tiempo. Entonces medimos 5.5 centímetros. Todavía no es tiempo. Y eso lo multiplicamos por la base de tiempo, la que les hablaba. Entonces, digamos, está en 20 milisegundos. Entonces, venimos y multiplicamos por 20, ¿verdad? Tiempo va a ser igual a 5.5 centímetros por 20. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10 y una 11. Entonces nos quedaría 110 milisegundos. Bueno, ya tengo el periodo. Pero con esto, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos calcular la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando la fórmula que ya conocen ustedes, ¿verdad? Que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Y dividen, ¿verdad? 1 entre el valor 110 milisegundos. Al hacer la división ahí tienen que considerar 1 entre 110, el mili exponente a la 3, ¿verdad? Entre 110 exponente a la 3 negativa, igual, y eso ya resulta en frecuencia. Ese valor ya es la frecuencia de la onda, ¿verdad? Y hay aparatos que son directos, que también miden directamente sin necesidad de cálculo, sino que se llaman frecuencímetros. Lo conecta y le da la frecuencia sin necesidad de hacer cálculos, pero si no cuenta con el frecuencímetro, se auxilia del concepto de periodo, calcula periodo y luego aplica la fórmula y llega al valor de la frecuencia. Como ve, todas estas cuestiones para los que se van a dedicar a trabajar o a estudiar ingeniería en electrónica, telecomunicaciones, ahí van a ver todo esto. Bueno, entonces en la hoja de trabajo ahí tienen unos problemas donde van a calcular el periodo, donde algunas de estas cosas ya las hicimos, la longitud de onda, y el otro concepto es la velocidad. La velocidad de onda es dividir, ¿verdad? Como la longitud de onda, esta fórmula ya la trabajaron. Longitud de onda es velocidad de la onda entre la frecuencia. Entonces, despejando de esta fórmula, la velocidad quedaría igual a la longitud de onda por el valor de la frecuencia. O lo puedo expresar de esta manera también, ¿ve? Longitud de onda como la frecuencia es el inverso del periodo, lo puedo reescribir de esta manera, ¿va? Quiere decir que si conozco el periodo y la longitud de onda, puedo encontrar velocidad a la que se transmite, ¿va? La onda a la que viaja. Si conozco la frecuencia por la longitud de onda, también puedo calcular la velocidad.
Ustedes tienen esta otra fórmula para calcular la velocidad de onda, conociendo la frecuencia, conociendo el periodo. ¿Verdad? Estamos ahí, pues. Ahí nos quedamos y nos conectamos el martes. Bueno, hasta luego. Cuídense.